Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Cuando ya llevamos 703 días que nos restan de soportar al gobierno de Lenín Moreno y celebramos los 757 días de resistencia. Para celebrar estos 757 días de resistencia, hablaremos ahora del botín más importante de este gobierno: las empresas públicas que fueron creadas en el gobierno de Rafael Correa. Las empresas públicas de las que estamos hablando son las que se llamaban las megaconstrucciones, las hidroeléctricas, la red de internet, las mismas carreteras, pero sobre todo el sistema de conexiones de CNT, CENEL, puertos, aeropuertos, carreteras, colegios y universidades. Hablaremos hoy de todas estas inversiones y cómo no solamente estas obras, sino los territorios que están junto a estas obras y que viven la plusvalía, se convirtieron en el botín político de Lenín Moreno y sus aliados, el Partido Social Cristiano, el PRE. No solamente ellos, también está el MPD, Pachacútec, todos aquellos partidos que se asociaron para actuar contra Rafael Correa, y todas estas empresas, los bancos, los medios de comunicación de gran escala, como los canales de televisión, estamos hablando de Teleamazonas, Ecuavisa, Diario El Comercio, El Universo, Diario Hoy, todos estos se asociaron para repartirse este botín. Y este botín se lo van a repartir no cogiéndoselo ellos, sino que entregándole a los que ellos consideran ganadores de los concursos, que están todos amarrados, porque ustedes saben que desde la elección de jueces y fiscales hasta la elección del presidente de la Asamblea, todo ha sido a través del amarre, del contubernio. El mismo fenómeno se va a vivir en este atraco a las enormes empresas públicas creadas por Rafael Correa, como Coca-Cola Sinclair, que nos permite exportar energía eléctrica hasta Chile y ha convertido a la energía eléctrica en el segundo mayor ingreso del país. También está Petroecuador y la refinería, que nos da los mayores ingresos del país, que son la exportación petrolera y la producción de combustibles. Ecuador, al igual que los países de América Latina, vivimos el drama de los cambios de gobierno. Esta es una tradición que va a cumplir 200 años y que en realidad significa el empobrecimiento, sobresaltos, giros espectaculares, traiciones, persecución política, incluso ha significado guerras civiles y lo que estamos viendo, pues, fenómenos migratorios, que lo hemos tenido aquí en Ecuador. Recordemos lo que fue la quiebra bancaria. El empobrecimiento y la pobreza en el siglo XXI ya no es el que no tiene $2 diarios para vivir, como señala las Naciones Unidas en sus estándares. Ahora la pobreza empieza por no tener agua, electricidad, internet, salud, educación, vestuario, celular, vivienda. La vivienda propia no es un problema en los países desarrollados, que crearon lo que se llama la cultura del arrendamiento, pues las posibilidades de trabajo podían migrar de un estado a otro en los Estados Unidos y de un lugar a otro en todos los países anglosajones. Entonces la gente desarrolló alternativas, como los carros casas, que abundaron y que siguen abundando después de la gran crisis de 1929,
con el desarrollo extraordinario además de las carreteras y las autopistas en la época de Delano Roosevelt. También Estados Unidos vivió la revolución de los edificios y las urbes desde comienzos del siglo XX, y esto hizo que los edificios no solamente fueran para los propietarios, sino para los arrendatarios, sean arrendatarios de habitaciones o de oficinas, y los apartamentos se volvieron parte de la cultura norteamericana como lugares que se podían arrendar. En cambio, para los países como los de la Unión Soviética, esto fue mal visto, porque era el cambio de terratenientes a casatenientes, y el comunismo procuraba que los llamados medios de producción, es decir, todo aquello que generaba dinero, independientemente del trabajo humano, fuera del Estado, es decir, de todos, pero en realidad eran del buró del Partido Comunista. El buró del Partido Comunista era un grupo de oportunistas e idealistas, habían los dos, adoctrinados en el marxismo y conocidos como los que se caen para arriba, es decir, podían haber robado, asesinado, usurpado el poder, cometido cualquier delito, pero si era protegido por el dictador del proletariado, como por ejemplo Tito, Ceausescu, el mismo Fidel o Stalin, pues estaba a salvo y más bien subía en su cargo público. Otros líderes de la llamada Internacional Socialista también tuvieron esa suerte. En cambio, los que no eran bendecidos eran enviados a los gulags. El sistema de gobierno de la Internacional Socialista se diferencia del sistema de gobierno del nacionalsocialismo o nazismo, en que el nacionalsocialismo, los empresarios, comerciantes e industriales conservaban su poder y su riqueza a cambio de servir al Partido Nacional Socialista de Hitler o al fascismo de Benito Mussolini. La Internacional Socialista o comunismo, por el contrario, quitó a los industriales, comerciantes, terratenientes, empresarios, todos los bienes que pasaban a ser propiedad del buró del Partido Comunista, que se consideraba el único representante de los obreros y campesinos, sin que los obreros y campesinos hayan tenido otra opción para elegir que no sea los candidatos del denominado Partido Único. En ambos casos, lo importante, tanto en el nacionalsocialismo como en el internacionalsocialismo, era concentrar el poder en pocas manos. Hitler concentró el poder en 10 personas que eran su alto mando en el partido. En el caso de Stalin y sus sucesores, concentraron en líderes perpetuos como los líderes de Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia, Cuba, y en cada país que se formaba dentro o que estaba incluido dentro de la Unión Soviética, o en los países que se independizaban mediante la guerra armada, la subversión comunista, que fue la que dio la independencia a muchísimos países de África y de Asia. Por ejemplo, Vietnam, Camboya, Laos. Pero esto cambió cuando en Chile Allende ganó las elecciones y fue el primer presidente socialista elegido mediante votación popular en elecciones en que participaron múltiples partidos, porque en las elecciones dentro de los países de la órbita socialista comunista de la Unión Soviética o de China, todos los candidatos eran del mismo partido. La continuidad, sin embargo, fue el mérito de este modelo del comunismo y del socialismo, pues en verdad los campesinos y obreros eran tan débiles y sumisos en Rusia, en esa Rusia feudal de los zares, y también en el sistema feudal chino, que cuando el Partido Comunista logró unir a los campesinos y obreros y convertirnos en un puño levantado, agrupados en una sola gran masa humana, tuvo éxito.
pero este éxito se debió sobre todo a que eran enormes poblaciones de analfabetos. Esto llevó a que la Unión Soviética hiciera una gran campaña contra el analfabetismo, al igual que China, y contra los problemas de salud. Y hay que entender por qué la salud se convirtió también en una prioridad. Es que la Unión Soviética nació de la Primera Guerra Mundial, donde hubieron muchos muertos, hubieron gases, era la primera guerra industrial, y era una guerra entre los imperios coloniales de Europa, con una masacre y una mortandad absolutamente elevada, enorme. Se habla de millones de seres humanos. Esta guerra fue seguida por la peor peste del siglo XX llamada la gripe española. El éxito de la educación y la salud de los gobiernos comunistas al mismo tiempo se convierte en su sepulcro, pues la doctrina de la educación para todos abre los ojos a los seres humanos y les presenta más posibilidades de elegir y de conocer y de buscar lo que pasa más allá de sus fronteras patrias. El conocer lo que pasa más allá de sus fronteras patrias era algo inquietante, que se resolvía enviando a los estudiantes a otros países comunistas y procurando por todos los medios que no se escaparan atletas, músicos, bailarines, científicos al mundo occidental, que era el mundo preñado de tentaciones. Pero en realidad, el mundo occidental o capitalista, esa tentación mayor que los sumisos al Partido Comunista y sus dirigentes lo consideraban el infierno, era una manera en que se vivía la libertad, sobre todo la libertad creada por los inventos y la tecnología. No era una libertad simple, era la libertad del radio, de la lavadora, del automóvil, del avión, de la computadora, de las medicinas, de todo lo que se iba inventando el ser humano. Cada invento le daba al ser humano una nueva forma de libertad. Y claro, Estados Unidos era la olla en ebullición de los inventos. En ese otro mundo, la gente podía escoger todo. Podía ser desde homosexual, que estaba prohibido en el comunismo, hasta gángster, y elegir todo lo que tuviera a su alcance. Entonces el problema ya no era la salud y la educación, sino que el problema pasó a ser para qué se quería la salud y para qué se quería la educación. Y finalmente, en el socialismo se quería la educación y la salud para ser obediente, no deliberante. En las colonias europeas, la salud y la educación también fue un problema para los imperios europeos. Por eso ya en 1805 el rey de España ordenó la vacunación en la Real Audiencia de Quito contra la viruela, al igual que en todas sus colonias. Y la educación religiosa ya había calado en todos los campesinos, ya se extendía por todas las colonias de América. Y los indígenas tenían ya educación religiosa, pero no una educación de la escritura ni de la lectura. Se trataba de una educación para aprender a ser obediente a Dios y al rey. Pero en el mundo capitalista aparecía una forma nueva de aprender y de vivir, que era aprender de sí mismo. Este aprender de sí mismo, que se iniciaba con el aprendizaje en la escuela, luego en el colegio y finalmente en la universidad, si tenía dinero, por supuesto, iba paralelo al aprendizaje de hacer, construir la personalidad propia. Una personalidad que podía saltar dogmas políticos, dogmas religiosos, dogmas culturales, y que permitía a las personas inventar un mundo propio a partir de cualquier oficio, trabajo, viaje, aventura, romance, inquietud. Todo esto dio paso a la creatividad, a la iniciativa, inclusive a la carrera por inventos y patentes. El registro de la propiedad intelectual se volvió algo fundamental
y era un registro necesario para los libros, los inventos, hasta para los letreros. Y en este mundo se podía escoger ser hippie, backpacker, empresario. Las opciones eran incontables. Inclusive el sistema capitalista norteamericano dio paso a una pelea por patentes. En los Estados Unidos las patentes son para todo, incluido para poner una barbería, pues se supone que el letrero de la barbería es una marca y que bajo esa marca es posible inventar alguna novedad y que el inventor no quiere que le copien o le roben ese conocimiento o inspiración porque le restaría clientes. Las patentes son para todos, como para hacer un pollo, el pollo Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, o una bebida, la Coca-Cola, hasta para hacer aviones, autos, barcos, computadoras, en fin, todo. El socialismo marxista, en cambio, la inspiración, la creatividad, el conocimiento, incluso las virtudes personales como ser gran deportista, eran propiedad del Estado, no de cada persona. Se concebía al Estado como un Dios que crea a los individuos y la riqueza, crea la prosperidad. Y a este Dios llamado Estado es el que puede decidir la suerte y muerte de las personas bajo su control. La iniciativa, la inventiva en el capitalismo occidental no necesitaba el permiso del Partido Comunista. Venía de una extraña fuente llamada inspiración, y la inspiración a su vez tenía un origen en la denominada personalidad, en la tolerancia, en la diferencia, en cualquier cosa. El financiamiento y el patrocinio de las ideas no venía solo del Estado. Podía venir del pariente, del amigo, del socio, del accionista, del banco, de la mafia, del rico, en fin, de cualquier parte. Esto en el socialismo solo podía venir del Estado. Y si al funcionario de turno en el poder no le gustaba o no le convenía, adiós sueños del genio, que se proponía una novedad, una audacia, una innovación, una genialidad. El cretino que estaba de jefe del partido, de jefe del pueblo, el que dirigía el barrio, el que tenía el poder, el que tenía la capacidad de destruir todo lo que no fuera mediocre como él, ese era el culpable de que la gran inteligencia creada por la enorme capacidad educativa generada en Rusia y China, que convirtieron a China, por ejemplo, en el país con la mayor cantidad de gente educada del mundo, se viera frustrada. La personalidad en el capitalismo norteamericano, en cambio, venía a su vez del ejercicio diario de elegir en todo, algo limitado en los países socialistas, donde el gobierno elegía la ropa, la comida, la casa, el transporte, la música que escuchaba la población, y solo había dos canales de televisión, el del Estado y el de la universidad. Pero el socialismo dio paso a que este Estado se convirtiera en el gran inversionista y que no fueran las grandes empresas privadas las únicas que podían hacer megaconstrucciones, vías férreas, enormes trenes, barcos, sino que los gobiernos también lo podían hacer. El gran problema de las empresas públicas estatales entonces fue que en el capitalismo, en los países pobres o emergentes, estas empresas se convertían en botín político, algo que no sucedía en el socialismo ni en el comunismo. Para entender cómo se convertían en botín político las empresas públicas en el capitalismo, tenemos que partir de que los países del llamado tercer mundo, a diferencia de los países capitalistas del primer mundo, el Estado era el principal generador de empleos e inversión en nuestros países. En Estados Unidos no. En los países capitalistas desarrollados desde su origen en el siglo XIX, cuando dejan de ser imperios comerciales, son las personas con más dinero los principales inversionistas y creadores de empleo. La ventaja que tienen las empresas privadas sobre las empresas públicas en los países que no son socialistas o de menor desarrollo es que en las empresas privadas hay continuidad, lo que llamaríamos constancia. Son empresas en las que alguien con dinero propio, prestado, ajeno o lo que sea,
encuentra la forma de multiplicar la inversión y generar ganancias. Esto lo hace inventando el negocio, el trabajo, la actividad, sea esta legal o ilegal, porque hasta es posible que lo legal se convierta en ilegal, como en el caso, por ejemplo, de los monopolios, o que lo ilegal se convierta en ilegal, como ahora es la marihuana. Una vez que alguien en el sistema capitalista encuentra el norte, la dirección en la que quiere ir, puede usar el tiempo propio, el de sus empleados, colegas, socios, el de los clientes, para enrumbarse a las metas propuestas. Y cuando ya es viejo y se siente agotado, prepara su sucesión, que puede ser alguien de su familia, un gerente de confianza, alguien que mantenga el rumbo, las ganancias, el éxito. En otras palabras, la continuidad en el capitalismo es la clave del éxito. Pero en las empresas estatales de los países latinoamericanos y los países emergentes, donde hay capitalismo y no socialismo, esto no sucede. Por ejemplo, cuando el gobierno de Rafael Correa hace empresas estatales con un capital y material humano enorme, por ejemplo la refinería, las hidroeléctricas, los aeropuertos, los puertos, las carreteras, las escuelas, colegios, universidades, que producen ganancias en dinero, y no solamente ganancias en dinero, sino que producen además seres humanos con capacidades y conocimiento, es decir, profesionales expertos, innovadores. Todos esos empleos creados y esas ganancias que generó Rafael Correa se convirtieron en botín político. Ahora son la codicia del partido gobernante, Lenín Moreno, e incluso de los partidos que quieren el poder en el próximo 2021. Ya lo vemos. Los mismos de Alianza País querían comerse la gallina de los huevos de oro. Los ganadores de las elecciones saben, en nuestros países, por ejemplo, que solo tienen 4 años para repartirse los cargos públicos entre sus seguidores, pero además para repartirse el botín, el grueso del botín, que son las empresas públicas, también los yacimientos petrolíferos, los yacimientos mineros, y esto se apuran a repartirse como botín entre piratas, sea privatizándole, sea adjudicándole, o apropiándose simplemente de las ganancias que generan. Si logran privatizar, entonces el botín es suyo, o de sus socios, amigos, o de los que le hicieron el favor del lobby, como de INA Papers. Y lo es para siempre. Si no, ya saben que viene el próximo gobierno y con justa razón a las empresas privatizadas las volverá a nacionalizar y a revertirlas al Estado. Entonces, para los que privatizan, esto puede ser un gran riesgo. Supongamos CNT. Sí, este gobierno lo puede privatizar, pero seguro que si llega un gobierno afín a Rafael Correa, la inversión se perderá. ¿Por qué? Porque Rafael Correa lo revertirá al Estado. Si no, ¿qué es lo que se hace? Entonces se aprovecha el momento. Los gobiernos de turno en América Latina tratan de sacarle partido a las empresas y empleos públicos. Son el botín, son el pan para hoy y hambre para mañana. Solo tienen 4 años y después de eso tienen que procurar dejar despojo y desperdicio para el gobierno que les sucede, para que éste tenga dificultades y ellos puedan revertir. Y los nuevos empleados públicos que trae el gobierno son gallinazos que saquean las arcas del Estado. Esto es lo que estamos viviendo en Ecuador. Lenín Moreno, consciente de que no viviría más de estos 4 años que tiene para gobernar, y no solo que no viviría políticamente, sino físicamente, pues su parálisis desde la 10ª vértebra dorsal le impide más que cualquier otro paralítico controlar su cuerpo desde su abdomen a sus extremidades, lo que es simplemente una agonía prolongada.
Se sabe que en las próximas elecciones, además, su partido Alianza País, que ya está en todo el declive después de haber ganado 3 elecciones, las tiene perdidas las siguientes elecciones. Y peor, después de lo que vio en las últimas elecciones seccionales. Por eso, lo que le interesa en este momento es dejar tierra quemada a su sucesor. ¿Y quiénes serán sus sucesores? Los que mayor posibilidad tengan son la gente de Rafael Correa. Porque, de seguro, como va la cosa, y dejándoles tierra quemada, ni Nebot ni los del Creo van a querer coger este cadáver que va a dejar, que es el Ecuador privatizado. El gran reto para el gobierno que le suceda a Lenín Moreno es cómo evitar que otro gobierno de piratas como el que estamos viviendo pueda volver a apropiarse de los cargos públicos, las empresas públicas, feriar las minas, feriar el petróleo, feriar las tierras que tienen gran plusvalía por las obras del gobierno, por ejemplo, que son las tierras que están cerca de las grandes carreteras, las centrales hidroeléctricas, los puertos y aeropuertos que dejó Correa. Esto pone sobre el tapete la necesidad de continuidad en los gobiernos sucesivos o de un gobierno de larga duración mediante reelecciones. Pues esto es lo que se ve en gobiernos prolongados como el de Alemania, Rusia, China, Bolivia, Venezuela antes de la crisis y el mismo Ecuador, Brasil y Argentina en la década pasada, que consiguieron estabilidad con Correa, con Lula, con Kirchner, con Evo Morales, con Putin, con el presidente de China, nos muestran que la estabilidad es la clave para salir del pasado y de los problemas económicos. Basta con ver a Evo Morales para darnos cuenta de esto. Pero, ¿qué sucedió? Al gobierno de Chávez lo sucedió Maduro. Al gobierno de Lula lo sucedió Dilma Rousseff y Temer y Bolsonaro en Brasil. Al gobierno de Cristina Fernández lo sucedió Macri. Y al gobierno de Correa le sucedió Lenín Moreno. Y en todos vemos el mismo problema. Crisis económica. Es decir, está probado y recontraprobado que la sucesión política en nuestros países produce crisis económicas. La otra alternativa es que los cargos y las empresas públicas no sean botines políticos, y para eso sería necesario contratar o nombrar empleados y gerentes o jefes con capacidad de decisión no afiliados a ningún partido político. Y esto es lo mismo que pedirle a una persona que no crea en alguna religión. Es decir, es una verdadera utopía. En el Ecuador se vivió ya la experiencia de que un partido político se apropió por décadas de los cargos de las empresas públicas. Y no importaba cuál fuera el gobierno de turno que le sucedió. El Partido Movimiento Popular Democrático, MPD, de tendencia marxista, leninista, estalinista, maoísta, se apropió de los cargos públicos en la educación, en la salud, en la industria petrolera, en el seguro social, en el registro civil, en los bancos estatales, en las universidades, y que son estos las mayores fuentes de empleo estatal. Solo le faltó el ejército y la policía. Y creo que un sistema de ocupación de cargos públicos que empieza por ser un manifestante en las calles, a pesar de ser el peor estudiante, y termina en una hembra complaciente con el director provincial de educación a cambio del puesto de profesora, fue lo que tuvimos con el MPD. Los empleados públicos y las empresas públicas fueron un botín compartido entre este partido y los partidos que ganaban las elecciones. Y esto se llamaba el pacto sindical, en que los sindicatos estatales compartían con los gobiernos electos todo, desde la corrupción hasta la estabilidad laboral.
Esta fiesta de décadas de botín estatal terminó con Rafael Correa, pero ha vuelto con Lenín Moreno. Resta entonces pensar cómo es posible que los empleados públicos y las empresas públicas no sean un botín político para los partidos. Una posibilidad sería, por ejemplo, que los empleados públicos sean elegidos mediante votación popular, por medios modernos como el teléfono, el internet, el celular, o la votación diaria que se hace cuando usted va al banco y le dicen, ponga aquí, diga si está satisfecho o no con el servicio que le dieron. O cuando usted llama por teléfono a Andinatel o a Claro o a cualquiera de las centrales proveedores de teléfono, de internet, y le preguntan, diga, ponga si está una calificación al servicio que le dieron. La otra es que para cargos, por ejemplo, como profesores, policías, médicos, no digo militares porque creo que el ejército tiene que ser reemplazado por una policía fronteriza, de instalaciones, de parques nacionales, guardia costera, policía aérea, porque en el Ecuador los militares son parásitos a los que engordamos en tiempo de paz y defendemos en tiempo de guerra, preparados por el gobierno norteamericano para disparar contra su propia gente y para mantener la rencilla con nuestros vecinos de Colombia y Perú, divididos a América Latina en pequeños islotes llamados países, y para mantener gobiernos impuestos o apadrinados por el Pentágono, como es el que ahora tenemos. Decía que los empleados públicos, desde los ministros y los altos funcionarios, deberían durar 2 años y deberían ser reelectos hasta 5 veces, como el presidente, el vicepresidente, los asambleístas, los funcionarios de los órganos de control y transparencia, inclusive los jueces, todos mediante votación popular en la que el presidente o la asamblea o el consejo de participación ciudadana proporcionen los candidatos idóneos y convenientes de acuerdo a su plan de gobierno. Y escoger el candidato ya le da el 30% de posibilidades o de votos de puntaje para el candidato. La otra, por supuesto, debe ser el análisis de su currículum, experiencia, personalidad o voluntad del aspirante, que le daría el otro 30% y que sería por un órgano especializado en seleccionar personal. Y el tercero, su estabilidad depende de que en los 3 primeros meses, igual que en los empleados privados, muestre que tiene confianza de parte de sus usuarios del servicio público, de los demás funcionarios y del sistema operativo, de tal manera que una vez que se ha confirmado mediante la votación de los usuarios que es un individuo que responde a lo que tiene que hacer, entonces se le da la estabilidad y el nombramiento con el derecho a repetir hasta por 5 veces su proceso de cargo, su estabilidad. Esto significa también que el Estado en sí no puede ser el lugar donde la gente empieza y termina su vida pública. No. Usted tiene 10 años para aprender, capitalizarse y luego salir a valerse de estas relaciones, de este aprendizaje y de este conocimiento para continuar su vida en el servicio privado. A menos que las condiciones sean diferentes. Es decir, el Estado debería ser el primer empleo de todos los ecuatorianos, si es posible. Esta fórmula también se la debería aplicar. La diferencia entonces está que los tres modelos tienen un problema en común a resolver.
y es que en la empresa pública es una empresa que tiene que competir con la empresa privada, por lo que la mitad de las empresas públicas en puertos, aeropuertos y eléctricas tienen que ser una de propiedad de los trabajadores que en ella laboran y la otra mitad propiedad de los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos. Y ambas deben competir con la empresa privada y los dueños ricos. Los tres modelos de gestión tienen un problema en común: resolver que las tres tienen derecho a la quiebra, es decir, a declararse insolventes y parar sus operaciones si no son rentables. La diferencia está entre la rentabilidad de la empresa pública o de los trabajadores con las empresas privadas. En las empresas privadas, la rentabilidad se mide por los ingresos económicos y en las otras dos, en cambio, se mide por el número de usuarios, el nivel de gratitud de los usuarios, la gratuidad, el acceso, la demanda, la agilidad y los beneficios sociales, como el aprendizaje, la seguridad o la atención médica. Una empresa privada, por ejemplo, quebraría si sus ingresos son menores a sus gastos. En cambio, una empresa pública quebraría si la demanda de esa empresa privada o de los usuarios se ve disminuida o tiene frecuentes reclamos. Muchas gracias.